Hola a todos, soy María de Lourdes. Bienvenidos a mi canal Ecos de la Cultura. El día de hoy les hablaré sobre el culto a los muertos a través del tiempo. Estarán de acuerdo conmigo en que la vida es lo más importante que existe, ¿verdad? Entonces, lo segundo más importante, por supuesto, es la muerte. El hombre siempre ha sentido un gran respeto por la muerte de sus compañeros. Como hemos visto en videos anteriores, la vida siempre se ha concebido como un ciclo interminable de vida y muerte. El día de hoy les contaré sobre el culto a los muertos en algunas civilizaciones, pero me centraré en las tradiciones que se viven en México. Vayamos por partes. Aunque parezca mentira, hace más de 100.000 años, el Néandertal ya llevaba a cabo ritos funerarios. Los vestigios que se han encontrado de estos ritos muestran que el hombre de estas épocas ya creía en una vida después de la muerte. ¿Cómo lo sabemos? Pues acomodaban los cadáveres en fosas, añadiéndoles los utensilios que les habían pertenecido en vida: lanzas, huesos, plantas y flores para adornar, cerámica, armas, atuendos, esculturas, en fin, los objetos que se fabricaban de acuerdo con la época y el sitio. A estos objetos se les llama actualmente ajuar funerario. Seguramente el hombre pensaba que el difunto necesitaría estos objetos durante la muerte. Los ritos funerarios son muestra de la existencia de un pensamiento mitológico en estas sociedades. El entierro, la disposición de los cuerpos y las ofrendas muestran su conciencia de la muerte y quizás la creencia de la existencia del espíritu del muerto. A medida que pasaba el tiempo, el hombre iba construyendo espacios y señalamientos megalíticos, especiales para las tumbas de sus muertos, tales como menires y dólmenes. Para los chinos, la muerte es solo un tránsito a la siguiente vida. Para que el difunto fuera preparado adecuadamente, lo limpiaban, lo vestían con ropas nuevas, le colocaban ofrendas de comida y quemaban billetes falsos para simbolizar la riqueza que tendría en la siguiente vida. A la muerte de un soberano se le sacrificaban y enterraban con él a cortesanos, guerreros, caballos y otros seres que el difunto amara. A la muerte del primer emperador chino, Qin Shi Huang, grandes esculturas de terracota tomaron el lugar de los seres vivos. El emperador había mandado preparar con antelación su propia tumba, con cerca de 6.000 figuras modeladas, entre ellas miles de soldados con rostros individualizados dispuestos en formación de batalla, y varios caballos, y lingotes de oro envueltos para cubrir las necesidades del más allá. Los egipcios ataviaban a sus muertos para enterrarlos. En sus tumbas depositaban talismanes, vasijas y ofrendas de alimentos. Pensaban que la muerte, como la naturaleza, solo era un paso más del ciclo vital, una extensión de la vida. Pensaban que debían preservar el cuerpo del difunto hasta que su alma regresara a habitarlo nuevamente. Por eso utilizaron el embalsamamiento del cuerpo. La momia era depositada en un sarcófago ricamente adornado y el sarcófago colocado en una tumba hecha especialmente para el difunto. Bueno, recordemos que no todo el mundo podía pagar este trato. En la tumba se depositaban objetos que el difunto podría necesitar en la otra vida. También se depositaban animales embalsamados para acompañar a su dueño, gatos y aves especialmente, y no podía faltar un papiro que guiara al muerto en el camino del más allá rumbo al juicio de Osiris, el dios de la otra vida. Este papiro se conoce actualmente como el Libro de los Muertos. Las pirámides fueron las tumbas destinadas a albergar el cuerpo de los faraones. Los antiguos griegos realizaban un ritual funerario complejo. De la correcta realización del ritual dependía que el alma del difunto llegara al mundo de los muertos y no se quedara vagando en una eterna angustia. En Grecia amortajaban al difunto con los mejores vestidos para que no tuviera frío y para que Cancerbero, el guardián de las puertas del Hades, no lo viera desnudo. Le colocaban en la boca un óbolo para pagar al barquero Caronte su traslado por la laguna Estigia. Según algunos, otros decían que era el río Aqueronte.
Como vemos, las civilizaciones antiguas varían en sus mitologías y en sus ritos, pero coinciden en la creencia de una vida después de la muerte. Samhain es la festividad de origen celta más importante del periodo pagano que dominó Europa hasta antes de su conversión al cristianismo. Ha sido practicada desde hace más de 3000 años por los pueblos celtas que han poblado toda Europa. En ella se celebraba el final de la temporada de cosechas y también era considerada como su nuevo año que comenzaba con la época oscura. Se agradecía la cosecha y se sacrificaba a los animales que no se podían mantener durante la época invernal. Se regaban los campos con su sangre para propiciar una buena cosecha para el año siguiente. Era tanto una fiesta de transición, es decir, el paso de un año a otro, como la apertura del mundo del más allá. Su etimología es gaélica y significa fin de verano. La festividad de Samhain tenía como objetivo reverenciar a los ancestros. Se describe como una comunión con los espíritus de los difuntos, que en esta fecha tenían autorización para visitar sus antiguos hogares. Seguramente los antepasados compartían con sus familiares sus conocimientos sobre cómo llegar a la otra vida. Prendían fogatas para alejar a los malos espíritus de sus hogares. Dejaban comida afuera de sus casas o hacían grandes banquetes para los espíritus de sus difuntos. Se dice que el druida de la tribu se pintaba la cara y se ponía pieles para comunicarse con los muertos. De ahí la costumbre de los disfraces. Dicen que había un grupo de personas encargadas de pedir ofrendas de casa en casa para mantener contentos a los espíritus y evitar la mala suerte. Una tradición que evolucionó convirtiéndose en lo que hoy día hacen los niños, yendo de casa en casa pidiendo dulces. Las calabazas se tallaban con caras feas y se utilizaban como elementos apotropaicos, es decir, para alejar a los malos espíritus. El Samhain no tiene un significado negativo. Es un tiempo para reafirmar la creencia en la unidad de todos los espíritus, las almas de los vivos y los muertos, y la firme resolución de que la muerte no es el final de nuestra existencia. Esta vigilia vespertina del día anterior a la fiesta de Todos los Santos, en la cultura inglesa se tradujo como All Hallows Eve, Noche de Todos los Santos. Con el paso del tiempo, su pronunciación fue cambiando, primero a All Hallows Eve, posteriormente a All Hallows Inn, y con el tiempo terminó en la palabra que nosotros conocemos como Halloween, y además terminó siendo una fiesta puramente comercial. En México, el festival que después se convertiría en el Día de Muertos era conmemorado el 9º mes del calendario solar mexica, cerca del inicio de agosto, y duraba un mes completo. Las festividades eran presididas por la diosa Mictecacihuatl, esposa de Mictlantecutli, señor de la tierra de los muertos. Las festividades eran dedicadas a la celebración de los niños y los parientes fallecidos. Nuestros antepasados basaban su mitología en el ciclo agrícola. La fiesta de muertos estaba vinculada con el calendario agrícola prehispánico, porque era la única fiesta que se celebraba cuando iniciaba la recolección o cosecha. Es decir, es el primer gran banquete después de la temporada de escasez, y se compartía hasta con los muertos. Los hombres observaron cómo el grano moría, pues era enterrado, para después de un tiempo resurgir de la tierra, por lo que comenzaron a tener conciencia de la dualidad muerte-vida o muerte-resurrección. Creían que la muerte y la vida constituían una unidad. Para los pueblos prehispánicos, la muerte no es el fin de la existencia, es un camino de transición hacia algo mejor. Un ejemplo de esta dualidad es el mito de la creación de los hombres que habitamos este mundo. Mictlantecutli le entregó los huesos de los hombres y mujeres difuntos a Quetzalcóatl, quien se dirigió a Tamuachán, lugar de origen, para dárselos a Cihuacóatl, la diosa madre, quien los molió en un metate para formar una masa. Enseguida, Quetzalcóatl se sangró el pene y fecundó la masa con su propia sangre, para dar vida al hombre nuevo. Es decir, la muerte se convierte en germen para la vida. Los aztecas también tenían una idea de resurrección.
pues gracias a esta se le daba continuidad al orden cósmico. Los tipos de resurrección dependían del tipo de muerte. Había tres sitios donde iban los muertos: el Omeyocan, el Tlalocan y el Mictlán. El Omeyocan, o Paraíso del Sol, estaba presidido por Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Era un lugar de gozo permanente, en el que se festejaba al sol y se le acompañaba con música, cantos y bailes. Los muertos que iban al Omeyocan, después de 4 años, volvían al mundo convertidos en aves de plumas multicolores y hermosas. Morir en la guerra era considerado la mejor de las muertes. El Omeyocan estaba dividido en dos: la parte oriental y la parte occidental. La parte oriental era el lugar de los guerreros, de los caídos en batalla. Ellos, con su sacrificio, nutrían a Tonatiuh, el sol, para prolongar su diaria existencia. Después de 4 años de acompañar al sol en su recorrido diario, se convertían en colibrís de hermosos plumajes. La parte occidental era el hogar de las mujeres que morían en el parto, las ciguateteos. Se creía que se habían sacrificado al procrear futuros guerreros. Estas mujeres eran comparadas con los guerreros, ya que habían librado una gran batalla a la hora de parir. Acompañaban al sol desde el cenit hasta su ocultamiento por el poniente. Su muerte provocaba tristeza y también alegría, ya que gracias a su valentía el sol las llevaba como compañeras. Cuando bajaban a la tierra, lo hacían de noche, convertidas en fantasmas de mal agüero, principalmente para las mujeres y los niños. Posteriormente dieron lugar a la leyenda de La Llorona. El Tlalocan recibía a los que morían ahogados o por otras causas que tuvieran relación con el elemento agua. Ahí crecían toda clase de árboles frutales y abundaba el maíz, el frijol, la chía y todos los otros alimentos. El recién difunto se dedicaba a cantar con sus compañeros y a participar en sus juegos y regocijos. El Tlalocan era un lugar de reposo y de abundancia. Aunque los muertos eran generalmente incinerados, los predestinados a Tlaloc eran enterrados, como las semillas, para germinar. Los muertos que no eran elegidos para habitar en esos paraísos iban al Mictlán, lugar de los muertos o mundo inferior. Ahí tenían que vencer varios retos y peligros para que pudieran continuar su existencia. Por ese motivo, iban provistos por amuletos y objetos para el viaje. El muerto era enterrado con el cadáver de un perro xoloitzcuintle, para que éste le ayudara a cruzar el río hacia el Mictlán. Si no cruzaba, se quedaría vagando sin rumbo. También se le colocaba una piedra de jade en la boca, para dársela a las fieras comecorazones, en lugar de su corazón. Si lograba pasar las pruebas, también llevaba regalos para los dioses de la muerte, y su alma podría descansar o desaparecer. El Mictlán no era un lugar de tinieblas, ni un lugar de castigos, simplemente era la morada de los muertos. Incluso para los prehispánicos, cuando el sol se ocultaba en el horizonte, bajaba al Mictlán. Cuando una persona moría, los familiares le ponían comida para que iniciara su viaje. También hacían fiestas para ayudar al espíritu en su camino. Después le hacían ofrendas a los 80 días. Y luego cada año, hasta cumplir los 4 años que duraba el viaje a ultratumba. Y después ya no lo hacían más, pues consideraban que el muerto había llegado a su destino. En la época prehispánica, tenían un altar a los muertos llamado Tzompantli. Eran filas de cráneos de los hombres sacrificados a sus dioses. También tenían un altar en forma de pirámide, el cual era cubierto con papel teñido de diferentes colores. En el primer nivel colocaban la imagen de Coatlicue. En el segundo ponían comida y se quemaba copal en pequeñas vasijas de barro. En el tercer nivel se colocaban flores y follaje. Con la llegada de los españoles y el cristianismo, las costumbres funerarias sufrieron modificaciones. La primera de ellas: dejará de ser importante la forma de morir y en su lugar regirá la forma de vivir. La segunda:
se establecieron nuevas fechas de acuerdo con el calendario católico. Y la tercera, los altares de 3 niveles se dedicarán al simbolismo del Padre, Hijo y Espíritu Santo. La tradición de los altares de muertos, aunque modificada, sigue viva. Hoy día se colocan crucifijos e imágenes de santos, así como las fotografías del difunto, sus objetos personales y sus alimentos y bebidas preferidas. Se colocan velas en la ofrenda que significan los 7 pecados capitales, así como guía para el difunto. La flor de cempasúchil, de vivos tonos de color amarillo, es la tradicional flor de muertos y denota la fuerza de la luz del sol. También sirve de guía a los espíritus de los difuntos que vienen de visita los 2 primeros días de noviembre. El color morado se usa en señal de duelo. El camino de flores y follajes es para que el alma del difunto pase por ahí. Velas y veladoras alumbrarán el camino, y el copal purificará el ambiente y alejará a los malos espíritus. El día 1 de noviembre se llama también Día de los Angelitos o de Todos los Santos, y según la creencia religiosa, ese día regresan las almas de los niños muertos. El día 2 llegan las de los difuntos adultos, y el día 3 los familiares se comen los alimentos de la ofrenda, rezan y quitan el altar. Por supuesto que no puede faltar la presencia de los 4 elementos con los que todo está formado: el agua, la tierra, el viento y el fuego. El agua, fuente de vida, aparece en un vaso para que al llegar los espíritus puedan saciar su sed después del largo camino recorrido. El pan, elaborado con los productos de la tierra, aparece para que puedan saciar su hambre. El viento, que mueve el papel picado y de colores, que adorna y da alegría a la mesa. El fuego, que todo lo purifica y es en forma de veladora como invocamos a nuestros difuntos al encenderla y decir su nombre. Además, no debe de faltar un poco de sal, que evita la corrupción del cuerpo durante sus idas y venidas del inframundo, durante los 4 años de su viaje al Mictlán. Como vemos, las fiestas de los muertos se relacionan con el ciclo agrícola. ¿Por qué todo lo verde se seca? ¿Por qué comienza el invierno? ¿Por qué todo vuelve a recobrar la vida durante la siguiente primavera? Estos mitos ayudan a comprender el misterio trascendental del ciclo de la vida, muerte y resurrección. En México, hoy en día, al igual que en tiempos prehispánicos, se realiza la celebración del Día de los Muertos. No es una veneración a la muerte, es más bien el culto a los antepasados, a nuestra propia sangre, al linaje, pues la muerte es el germen de la vida misma. Por eso, nuestros antepasados bailaban y celebraban la muerte. El ritual no tiene más que un solo destinatario: el hombre vivo, como individuo o como comunidad. Su función elemental es curar y prevenir, función que toma varias caras: desculpabilizar, reconfortar, revitalizar. El ritual de la muerte es, en definitiva, un ritual de la vida. Hasta pronto.